Hola amigo, qué privilegio estar nuevamente contigo y poder llevarte palabra de salvación. Somos mensaje fiel y verdadero. Continuamos con el tema del pecado. ¿Cuál es el problema del pecado y qué puede ocurrir en tu vida si continúas en el pecado y viene Cristo y perdemos la salvación? Entonces, vamos a el tema del problema del pecado que afecta a todos los seres humanos, a todos. Desde que nacemos con el problema del pecado. Traemos la naturaleza pecaminosa y es la cual debemos manejar para comenzar a dejar de pecar y así tener la posibilidad de tener vida eterna. Es una transmisión que hacemos hoy solamente a través de TikTok, de nuestro canal que tenemos en YouTube y en Facebook, que se denomina Mensaje Fiel y Verdadero. Soy el licenciado Giovanni Catarí y te transmito desde Venezuela palabra de salvación. Antes de iniciar, vamos a saludar a todos los amigos que se están conectando. Vamos a comenzar desde el primero. Luis. Soy un viejo. A Juan. Hola. Hola. Saludamos también a otro Luis, a María Ángel. Saludamos a Nazaret, a Dayana. Saludamos a Catherine, a Celia, Clarisa Ocando, María Morillo, Automotriz, Aide Rodríguez, Francisco Ramones y a muchos otros amigos, pero si me quedo solamente saludando, no vamos a llegar al desarrollo del tema. Entonces, como le venía comentando, el pecado se origina desde que somos concebidos, porque nuestros padres pecaron y el pecado entró por nuestros padres a toda la raza humana. Así como el pecado entró por Adán y Eva a toda la raza humana, también la salvación entró por un solo hombre, que fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por ti y por mí. Vamos a ver qué dice Job 13:23. Dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Ahí radica el problema del pecado, que cuando pensamos que no hay ley, por ende pensamos que no tenemos pecado, porque el pecado, al igual que los delitos, son solamente dilucidados cuando lo vemos a través de una ley. ¿Cómo sé que cometo infracción de tránsito cuando paso un semáforo en rojo? Porque la ley de tránsito dice que pasar la luz cuando está en luz roja es una falta, es un delito de tránsito. Igual es la vida del ser humano. Solamente sabemos que adulterar es pecado cuando comprendemos las Sagradas Escrituras y leemos en la Santa Ley de Dios, en Éxodo 20, que el adulterio es pecado. Entonces, 1 Juan 3:4 nos dice que pecado es transgresión de la ley. Cuando asumimos que la ley de Dios está vigente, por ende, comprendemos que cometemos pecado cada vez que tenemos otros dioses, cada vez que profanamos el nombre del Señor, cada vez que adoramos imágenes, cada vez que no reposamos el séptimo día, cada vez que robamos, matamos, cada vez que irrespetamos a nuestros padres, cada vez que adulteramos, fornicamos. Entonces,
Cuando comprendemos que la santa ley de Dios está vigente, entonces comenzamos a comprender nuestras iniquidades. Dice el libro de Isaías 59:12, Isaías 59:12, dice lo siguiente: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Es la continuación del verso que leímos de Job. Cuando comenzamos a darnos cuenta de nuestras transgresiones, es cuando comenzamos a comprender que somos pecadores y por ende necesitamos la ayuda de un Salvador, quien es el único que puede darnos vida eterna y salvación. Vamos a leer Ezequiel 24 de la Santa Palabra de Dios, porque estas transmisiones las hacemos solamente basadas en la Palabra de Dios, no en lo que yo crea o en lo que otros crean, sino en lo que Dios nos dejó en su Santa Palabra para que podamos comprender las Sagradas Escrituras. Dice el verso 24 de Isaías 21. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. De tal manera que Dios castiga el pecado. Y hubieron ocasiones en las cuales Dios castigó al pueblo de Israel por sus pecados, por sus iniquidades, por sus transgresiones. Entonces, ¿por qué? Por las obras malvadas y malas que ellos hacían. ¿Y cuáles son esas obras malvadas? Son las obras de los mandamientos. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, y también nos lo dice a nosotros, que debemos poner los mandamientos por obra. ¿Cómo funciona eso de poner los mandamientos de Dios por obra? Es decir, que nuestras actuaciones como seres humanos deben estar apegadas a lo establecido en la Santa Palabra de Dios y sus santos mandamientos. ¿Cómo? Vamos a explicarle, porque a veces la gente no comprende esto, porque los religiosos no enseñan esto. ¿Qué es poner las obras, los mandamientos de Dios por obra? Quiere decir que en nuestras vidas no debemos de adorar dioses. No debemos de hacer imágenes que asemejen a Dios. No debemos de portarnos mal con nuestros padres. No debemos de ser groseros con nuestros padres. No debemos de robarle nada a nadie. No debemos de andar chismeando, hablando mal del prójimo, porque eso es levantar falsos testimonios. No debemos de andar adulterando con otras mujeres, con otros hombres. No debemos de andar pensando nuestra mente maquiavélica, maquinando cómo hacer para estar con otras mujeres y las mujeres de estar con otros hombres. No debemos de andar fornicando ni codiciando lo que no es nuestro. Eso es poner los mandamientos de Dios por obra. Dice Daniel 9:24. Daniel 9:24. Que Jesucristo vendría a poner fin al pecado y a expiar la iniquidad y a traer la justicia perdurable. La muerte de Cristo abrió la puerta a la salvación.
Y Él será quien, cuando regrese en su segunda venida a buscar a su pueblo, traerá la justicia perdurable y terminará con el pecado y finalizará con toda iniquidad aquí en la tierra. Entonces vamos ahora a buscar qué hace Dios con nuestra condición del pecado. Vamos a buscar Miqueas capítulo 7. Este es un libro chiquitico. Miqueas capítulo 7, verso 18. Miqueas 18 y 19. Vamos a leerlo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo funciona la mecánica de la salvación? Cuando tú pecas, ¿qué debes hacer cuando tú pecas? En primer lugar, tienes que arrepentirte de todo corazón de lo que has hecho. Debes confesar tu pecado al Padre, al Hijo, y ellos, en su infinita misericordia, en su plena voluntad, ellos te otorgan el perdón del pecado sincero. Porque no es que tú, Señor, perdóname, de la boca hacia afuera. No, debe ser un arrepentimiento genuino, sincero, que nazca de tu corazón. Ese es el verdadero arrepentimiento, el que nace del corazón, el arrepentimiento sincero. Cuando tú logras ese verdadero arrepentimiento, Jesús te perdona. Y esos pecados que tú confesaste son eliminados por completo. Son terminados, dice aquí Miqueas, que son enterrados en lo más profundo del mar. Es decir, que el Señor los desaparece, los elimina. Ya no existen esos pecados. A eso se refiere ese texto de que los pecados son tirados en lo profundo del mar, son eliminados. Porque Jesús nos ama de todo corazón y Él no quiere que ningún pecador se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos obtengamos la salvación, porque para eso Él vino a morir en la tierra, para que tú y yo tengamos la dicha de la vida eterna. ¿Qué tres palabras en común se pueden encontrar en esos textos que hemos leído? Encontramos la palabra de iniquidad, la palabra de transgresión y la palabra de pecado. Son tres términos usados en la Biblia para referirse a la violación sistemática de los 10 mandamientos de Dios. Vamos a buscar en Isaías 53:6 para que vayamos comprendiendo qué es iniquidad según la santa palabra. Dice 59:6. Sus velas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Entonces, la iniquidad son las obras hechas realidad por nuestras manos. Las manos son símbolos de acción, de trabajo, de conducta, de actuaciones. Es decir, cuando tú robas, estás usando
tu mano porque estás actuando, estás accionando una actuación delictiva. Es una obra que infringe los 10 mandamientos de Dios. Dice que en qué condición fue concebido David, que es la misma de cada uno de nosotros. Dice la Sagrada Escritura que David escribió que él fue concebido ¿qué? En pecado, porque todos traemos la naturaleza pecaminosa que concebimos de nuestros padres cuando ellos pecaron en el jardín del Edén. Dice Salmos 51:5. Salmos 51:5 dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos con la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres. Y Salmos 58:3 nos dice lo siguiente: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Como vamos viendo, la Biblia claramente define la naturaleza pecaminosa que la engendramos al momento de que somos concebidos. Entonces, ¿qué significa la palabra pecado? Dice Jueces 20:16. Libro de Jueces 20:16 dice lo siguiente: De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Jueces 20:16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. De toda la nación solamente habían 700 hombres con esa particularidad. Eso nos da a entender que el pecado está comúnmente en todos los seres humanos y que son muy pocos los que tienen la capacidad, con la ayuda de Dios, de crear un hábito que sea bastante correcto, bastante cristiano, bastante cónsono con la palabra de Dios. La gran mayoría de los seres humanos les cuesta tener comunión con Dios porque se dejan más manejar por su naturaleza pecaminosa que por la experiencia espiritual que vamos obteniendo a través de las Sagradas Escrituras. Porque Dios no hace nada obligado con el ser humano. Dios no hace nada por la fuerza. Todos los cambios que vienen asumiendo un ser humano son voluntarios. Y cuando tú comienzas a querer permitir que Dios transforme tu corazón, en esa medida Él comienza a transformar tu corazón. Porque Dios quiere que tú no seas chismoso, que tú no andes levantando falsos testimonios. Pero si tú no comienzas a trabajar por manejar esta lengua, que es mortal, que está acostumbrada a hablar mal del prójimo, a ser confrontativo, a ser peleón, a ser iracundo, a ser grosero, si tú no aprendes a manejar tu lengua, Dios no lo va a hacer por ti. Dios puede darte la fuerza de voluntad para que tú logres hacerlo, pero Él no te va a dejar eliminar ese hábito por la fuerza, sino todo es un trabajo mancomunado entre Dios y nosotros. Nosotros ponemos el esfuerzo por transformar nuestra vida y Dios nos da la fuerza y la capacidad para lograrlo. Vamos a saludar aquí a otros amigos, la amiga Luz Martínez. Vamos a saludar a Miquela. También saludamos a Benito, a Soagen, a Richard, a La Flaca,
Viviana Rubio, a Nelly Durán, a Héctor Ojeda. Y saludamos a Nelly Durán, saludamos a Luis Antonio, a Cocosillo, a Pina Mostafa. Saludamos a Isabel Volcán, Carolina Torres, Daniel Carreño, Antonio Chinchilla, a Obata, a Eugeni, a Simon. Saludamos a Mio Canto, Andrea Costa, Yanna. Saludamos también a Marcos, a Juan Jesús, Carmen Rodríguez, a Hila y a muchos otros que se han conectado, pero no alcanza el tiempo para saludarlos a todos. Entonces, ya vimos qué significa iniquidad, ya vimos qué significa pecado, y ahora vamos a ver qué significa transgresión. Vamos a buscar Proverbio 29:16. Proverbio 29:16. Dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Lamentablemente, el final de los impíos es la ruina. Lamentablemente, el final del pecado es la muerte, porque está establecido en la Sagrada Escritura que la paga del pecado es la muerte. Irremediablemente la paga del pecado es la muerte. Entonces, pero hay solución al pecado, porque Cristo vino a darte la solución al pecado. Y tú y yo tenemos la herramienta poderosa para enfrentar el pecado, porque el pecado tiene solución, porque la solución al pecado es Cristo Jesús. La solución a tu iniquidad es Cristo Jesús. La solución a la transgresión es Cristo Jesús, porque ya Él vino y pagó la penalidad de la muerte eterna, y tú y yo hoy tenemos la oportunidad de ser felices con Cristo por la eternidad. Y hoy en este mundo tú puedes construir ese pedacito de cielo y prepararte para cuando Él venga por segunda vez, tú puedas pasar a formar parte de ese pueblo selecto, de ese pueblo escogido, de ese pueblo remanente, que cuando Cristo venga por segunda vez, mientras todo el mundo estará asustado porque ha venido la justicia, nosotros estaremos gozosos y felices porque veremos a nuestro Señor Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Te invito a que puedas pasar a formar parte de ese pueblo remanente, que estaremos gozosos cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, ¿cuáles son esas tres realidades que enfrenta el ser humano en relación con el pecado? Vamos a leer 4 pasajes para que podamos comprender esta situación, y daremos por culminada esta transmisión para no hacerla tan larga y tediosa, sino que sea importante para ti, de mucha transformación espiritual, y que nosotros a través de acá podamos ser canales de salvación para cada uno de ustedes. Este es el fin. El fin no es ganar me gusta. El fin de esta transmisión no es ganar más seguidores. Te invitamos a que nos apoye, pero este no es el fin principal de esto, sino es llevarte palabra de salvación, es invitarte a que puedas pasar a formar parte de ese pueblo remanente que estaremos esperando la venida del Señor Jesucristo cuando venga en las nubes de los cielos. Te invito a que busques Juan 8:34. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Dice lo siguiente: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es
del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y también dijo, aquel que sirve a un amo se hace esclavo de él. Si es para bien, y si es para mal, es para mal. Yo prefiero ser esclavo de nuestro Señor Jesucristo porque Él me garantiza la vida eterna. Pero todos aquellos que prefieren ser esclavos de Satanás, lo único que le vendrá es la muerte segura. Entonces, la pregunta es, a los que no me escucharon antes, ¿qué es pecado? Vamos a leerle 1 Juan 3:4 para que comprendan lo que no me han escuchado antes, porque ya este es el tercer tema sobre el pecado. Voy a leerle qué es pecado. Pecado es, en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es transgresión de la ley, pecado es violación de la ley. ¿A cuál ley nos referimos? Como ya les he dicho, es violación, transgresión a los 10 mandamientos de Dios expresado en Éxodo 28 al 12. Vamos a leer Romanos 6:16. Romanos 6:16. Dice lo siguiente. Romanos 6:16. Dice lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Solo hay dos caminos, el bien o el mal, el camino ancho, el camino angosto. Solamente hay caliente o frío, mas si eres tibio o si eres gris, te vomitaré de mi boca. La palabra de Dios es tan contundente y clara que nos muestra de manera definida que es pecado para que tú y yo nos apartemos de él y comencemos a actuar de manera correcta en la obediencia estricta a todo lo que está establecido en su santa palabra. Porque la obediencia no es parcial, no es una parte, la obediencia es total a la palabra de Dios. También vamos a leer Romanos 6:23, ahora vamos a leer 1 Juan 1:8. También un pasaje muy bonito que me gusta muchísimo compartirlo con los amigos cuando estudiamos la palabra de Dios. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa teología falsa de que somos salvos solamente por aceptar a Jesucristo es el peor engaño que muchos religiosos le han llevado al mundo. Claro que somos salvos por el sacrificio de Cristo, porque para eso vino Cristo a este mundo. Pero también nosotros como ser humano debemos de llevar una vida piadosa, una vida correcta, una vida ejemplar, una vida idónea con respecto a todo lo establecido en la palabra de Dios. Porque Dios viene a buscar a un pueblo que se haya dedicado exclusivamente al servicio de su palabra. Dice un libro que aquí tengo a la mano que iniquidad se traduce también como maldad. Se traduce también como perversidad. Se traduce también como impiedad. Y estas palabras provienen del hebreo aón, que significa torcerse, doblarse o jorobarse, también desviarse. Iniquidad implica que tenemos una naturaleza pecaminosa, el mal presente en nosotros es en el mismo momento que nacemos, es un estado de separación de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7 que lo que queremos hacer
es lo que no hacemos, y lo que no queremos hacer es lo que realmente hacemos, porque dentro de nosotros está la ley del pecado, que es la naturaleza pecaminosa que nos lleva a cometer iniquidad, que nos convierte en seres impulsivos que reaccionamos a ciertos estímulos para que salga y aflore lo malo que hay en nosotros. Los impulsos nos hacen actuar de una manera equivocada, no a lo que nosotros tratamos de ser con nuestras vidas. También dice que transgresión, traducida como infracción o rebelión, del hebreo pesa, significa o implica que la persona desobedece voluntariamente la ley de Dios expresada en sus 10 mandamientos, como se los dije en 1 Juan 3:4, que pecado es transgresión de la ley. El conocimiento de la ley de Dios es lo que nos convierte la desobediencia en transgresión. Entonces, cuando tú y yo no aceptamos los 10 mandamientos, pensamos que no pecamos. Pero lamentablemente, dice también el apóstol Pablo, que para el que no tiene ley, los hechos y sus acciones se convierten en ley, para bien o para mal. Porque si tú no conoces la ley de Dios, pero te comportas de manera piadosa, de manera buena, de pronto Dios toma esas acciones como parte de la ley porque tú no la conoces. Pero cuando tú la conoces y la niegas, porque es el gran problema que hay hoy en el mundo cristiano, conocen la ley porque tienen la palabra de Dios, la estudian, la escudriñan, la leen, pero no quieren aceptar la vigencia de la ley y por ende se hacen culpables de ella, porque hay una frase en el ámbito jurídico que el desconocimiento de la ley no te exime de su responsabilidad, lamentablemente. Una vez, seguimos aquí. El conocimiento de la ley de Dios es lo que convierte la desobediencia en transgresión. Entonces veamos qué es pecado. Proviene del hebreo hata, significa errar el blanco. Debido a que nacemos torcidos en iniquidad, nunca podremos dar en el blanco divino de la obediencia. Una vez en nosotros la iniquidad actuará logrando que el pecado nos gobierne y nos esclavice. En esta condición, la ley del pecado nos culpa y condena a muerte, como dice Juan 3:16, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por ello, el problema del pecado nos afecta sin importar nuestra condición económica, raza, sexo, nivel educativo o nacionalidad, creando en nosotros la necesidad de un Salvador. Vamos a hablarle un poco sobre eso. Cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores, por ende vamos a necesitar de un Salvador que nos limpie de todo pecado. Cuando nosotros reconocemos que somos frágiles, que somos débiles en la obediencia de su santa ley, cuando vemos que aunque luchamos, aunque trabajamos, aunque nos esforzamos, siempre erramos al blanco, siempre caemos en desobediencia, es allí cuando esa necesidad de un Salvador se hace evidente y necesitamos recurrir a Él para que Él nos limpie de toda maldad con su santa sangre derramada en la cruz de Calvario. Por eso es que es necesario que tú comiences desde hoy a reconocer la vigencia de los 10 mandamientos, porque en la medida que lo reconozcas, vas a comenzar a darte de cuenta que no puedes controlar tu lengua, que siempre, aunque no quiera,
caes en chisme con tu vecino, con tu vecina, con tu familia. Te vas a dar cuenta que eres impulsivo y que siempre estás en eterna pelea con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu vecino, con tu compañero de trabajo. Comienzas a darte cuenta que eres pecador y por ende necesitas de la ayuda de Dios, necesitas doblar rodilla, confesarles tus pecados al Padre y decirle: Padre, yo solo no puedo en esta lucha porque mis debilidades, mis defectos de carácter son más fuertes que mis ganas de luchar contra ellos. Necesito de tu ayuda, necesito de tu apoyo, y en esa medida que tú sientas la necesidad de Dios, Él te va a ir dando las herramientas cognitivas, de poder, de capacidad para ir enfrentando todos esos defectos de carácter que te hacen tener conflicto en todos los aspectos de tu sociedad. Se ha comprobado que el 97% de los problemas que tenemos nosotros son derivados de nuestro carácter, de nuestra conducta, porque siempre explota ese yo interno que llevamos guardado en nuestro subconsciente y peleamos, confrontamos, entramos en conflicto con todo el entorno social en el cual nos desenvolvemos. Pero cuando comenzamos a buscar de Cristo, yo te aseguro y yo te prometo, porque la palabra de Dios así lo establece, que Él nos dará la herramienta para poder superar todos nuestros problemas. Querido amigo, si te gustó este contenido, te invito a que busques más contenido que tengo en las redes sociales de Facebook y de YouTube, en el canal de Mensaje Fiel y Verdadero. Te invito a que le des seguir aquí en TikTok, sígueme y está pendiente que estoy tratando de todas las tardes, en la medida de mis capacidades de tiempo, transmitir entre las 4, entre las 5 de la tarde, siempre un mensaje de salvación para que tu vida pueda ir cambiando, pueda ir mejorando y que pueda teniendo las herramientas para convertirte en un nuevo ciudadano de la Nueva Jerusalén. Cristo viene pronto a buscarnos y Él quiere que todos nosotros nos salvemos. Él quiere tener una gran nación de personas que le han entregado su corazón y que han decidido seguir a Cristo. Voy a saludar a los últimos amigos que se han conectado y así me despido de esta transmisión. Saludamos a Flores Esmeralda, a Jorge Vega, a Giovanni Colmenares, saludamos a Yea, a Gabriela, saludamos también a Víctor Pozo, saludamos a Natalie Mercanito, a Lidis, a Libby, saludamos a Libby también otra vez, a Ninfa María Parra, la saludamos, saludamos también a Siquilari y saludamos al que le dicen el gato, a Daisy Hidalgo, a Samantha y a todos. Gracias por haber sacado un poquito, unos segundos, unos minutos de su tiempo y escuchar palabra de salvación. Jesús te ama y nos vemos en una próxima transmisión, posiblemente mañana a las 5 de la tarde. Gracias y nos vemos en una próxima transmisión.